Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy comenzaremos con la segunda lección de mi curso gratuito de chino desde cero. En esta lección comenzaremos con la escritura de caracteres. Primero, les hablaré sobre algunas cosas que deben saber. En el video de introducción al curso les comenté que en chino no existe un alfabeto y que las palabras se escriben con caracteres. La mayoría de las palabras se escriben con uno o dos caracteres, pero también hay palabras largas con más caracteres. Primero veamos lo que son los trazos y los componentes o radicales. Como en cualquier idioma, para crear un texto es necesario tener oraciones. Las oraciones, a su vez, están formadas por palabras. En el caso del idioma chino, estas palabras están formadas por caracteres, que representan conceptos, ideas u objetos. Estos caracteres, a su vez, pueden estar formados por componentes, que suelen ser caracteres sencillos, o por radicales, que son partes o reducciones de caracteres. El elemento más pequeño de todos son los trazos, que son la forma más básica de escritura. Son lo que forman a los caracteres. Existe una cantidad limitada de trazos con los cuales se escriben todos los caracteres existentes. Estos trazos tienen nombres como Dian, Heng, Shu, Na, etc. Sin embargo, no te preocupes, no es estrictamente necesario que te aprendas los nombres de los trazos básicos. Lo que importa es que sepas cómo y en qué dirección escribirlos. Veamos un ejemplo de esto. El carácter Yong, que significa eternidad, está formado por 8 trazos. Como puedes observar, cada trazo tiene una flecha, con una línea punteada indicando la dirección en la que debes de mover el lápiz al escribir. Es importante respetar la dirección de cada trazo, ya sea de derecha a izquierda, como el trazo número 2, de arriba a abajo, como el trazo número 3, o diagonal de derecha a izquierda y hacia abajo, como el trazo número 7, por ejemplo. Cada trazo se escribe siguiendo la dirección indicada y sin soltar el lápiz, de forma que el trazo número 4, por ejemplo, es un gancho que se escribe sin despegar el lápiz del papel. Lo mismo sucede con el resto de los trazos en la tabla que les mostré hace unos momentos. Incluso si algunos de ellos parecen estar formados por más de una línea, realmente cada trazo se escribe con un solo movimiento de la mano, sin despegar el lápiz del papel. En chino, cada carácter debe de tener aproximadamente el mismo tamaño, sin importar la cantidad de trazos que éste tenga. Por lo tanto, es útil pensar en un cuadro imaginario. Al escribir un carácter, este debe de adaptarse a este cuadro imaginario. Así tenemos, por ejemplo, un carácter con un trazo, otro con 4 trazos y un último con 16 trazos. Por lo tanto, como puedes observar, todos ocupan aproximadamente el mismo espacio. Es importante que al escribir en chino intentes seguir esta regla, para que los caracteres de tus oraciones no parezcan sobredimensionados. Para aprender a escribir en chino es necesario practicar constantemente la escritura a mano. Para ello, existen hojas de escritura que te permiten realizar planas como las que hacíamos en la primaria cuando comenzábamos a aprender a escribir en nuestro idioma en la escuela. El aprendizaje del idioma chino funciona igual. En la descripción del video les dejaré el enlace para que descarguen un formato en PDF que pueden imprimir para practicar la escritura de caracteres chinos. Veamos cómo funciona. La hoja de escritura para planas tiene 10 filas y 11 columnas. Las celdas rectangulares son para escribir el pinyin de la palabra que se desea practicar, mientras que las celdas cuadradas son para escribir el carácter correspondiente. Así tenemos, por ejemplo, en la primera fila la palabra y. Primero escribimos el pinyin con su respectivo tono en la celda rectangular y luego escribimos el carácter correspondiente en la celda cuadrada. A continuación escribimos la siguiente palabra, repitiendo el procedimiento, y así sucesivamente con otras palabras. El objetivo es llenar el renglón completo con repeticiones de la misma palabra, pues lo que se desea es practicar la escritura a mano. En los siguientes videos comenzaré a enseñarles los primeros caracteres, para lo cual deberán hacer planas de escritura que les ayudarán en el aprendizaje. Por lo tanto,
pueden imprimir la hoja de escritura tantas veces como sea necesario. En las planas deben de escribir al menos un renglón completo por cada carácter, aunque yo les recomendaría que mejor llenaran 2 o incluso 3 renglones, pues entre más practiquen, más rápido aprenderán y mejor escribirán. Nosotros utilizaremos la página de internet hansi5.com para aprender el orden de trazo de los caracteres que vayamos aprendiendo a lo largo del curso. Al abrir la página, verán esto en pantalla. Deberán dirigirse a la barra de búsqueda en la parte superior derecha y escribir ahí el carácter que desean buscar. A continuación, les aparecerá en pantalla el carácter seguido del orden de trazo que deben seguir para escribirlo. De igual forma, verán una animación que les ayudará a visualizar dicho orden de trazos. Adicionalmente, pueden ver otros datos, como el pinyin, el radical y el número de trazos de dicho carácter. En la descripción del video les dejaré el enlace a esta página. Y entonces, ¿cómo comenzaremos a escribir? Primero aprenderemos listas de caracteres sencillos, como los números u objetos y conceptos de la naturaleza, como una montaña, agua o fuego, por ejemplo. Conocer caracteres sencillos te ayudará en el futuro a aprender fácilmente caracteres más complejos, pues como vimos al principio de este video, algunos caracteres están formados por distintos radicales y componentes, varios de los cuales resultan ser estos caracteres sencillos que veremos al inicio. Es importante que comiences a escribir frecuentemente desde el inicio, por lo que las planas te ayudarán a aprender los caracteres y a mejorar tu escritura de los mismos. Para realmente aprender en este curso, es necesario que repases constantemente las palabras que vayamos viendo. Para ello, puedes ver de nuevo algunos de mis videos y repasar las listas de palabras con Quizlet. Una herramienta especialmente útil en el aprendizaje de chino es la plataforma Quizlet. En la página de internet de Quizlet encontrarán las unidades de repaso del curso. Cada unidad corresponderá al video de vocabulario con el mismo nombre. Por ejemplo, en el siguiente video, el 2.1, veremos cómo escribir los números. En Quizlet, en la unidad con el mismo nombre, podrán repasar el vocabulario visto. Existen distintas modalidades de aprendizaje, como la modalidad Aprender. Quizlet es totalmente gratis, solo necesitan registrarse y así tendrán acceso a las unidades de repaso. De igual forma, pueden descargar la aplicación para practicar las unidades en su teléfono móvil o tablet. En la descripción del video les dejaré el enlace a mi clase. A partir del próximo video comenzaremos a aprender nuestros primeros caracteres. Si tienes alguna duda sobre cómo funciona la dinámica de escritura, no dudes en ver de nuevo este video o en preguntarme en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y sigue mi clase gratis de chino desde cero. Hasta la próxima.